Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, donde hoy me gustaría hablaros del miedo, de cómo el miedo es una de las herramientas más poderosas que se utiliza para controlar a la humanidad. El miedo en sí no es un problema. Lo que es un problema es cuando el miedo se utiliza como parte de un sistema de control, de dirigirnos hacia unos senderos, hacia un estilo de vida, de manejarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy me gustaría hablaros de este tema en profundidad. Así que familia, vamos a ello. Como bien os he dicho, hoy hablaremos del miedo. Vivimos en una sociedad donde el miedo forma parte de nuestras vidas. Nos levantamos con miedo, dormimos con miedo, vivimos con miedo. Y lo peor de todo es que nos han enseñado como que el miedo en nuestra vida 24/7 es algo normal. Y realmente no es así. Nos han enseñado eso para mantenernos controlados, predecibles, obedientes y dirigirnos hacia donde el sistema quiere, para mantenernos como borregos en un corral. Desde pequeños nos repiten frases como: ten cuidado, no confíes, el mundo es peligroso, la gente es mala, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que han conseguido es que vivamos en alerta constante. Y cuando vives en alerta constante, eres manejable, eres predecible. Y te dirigen hacia donde quieren dirigirte. Y no vives realmente como tú quieres vivir, porque vives en miedo constante, en alerta constante de que van a suceder cosas horribles en tu vida. Por ende, si tu foco está en que van a suceder cosas horribles en tu vida, atraes ese tipo de sucesos a tu vida. O simplemente solo te enfocas en lo malo de la vida, en vez de mirar también las cosas buenas que tiene la vida. Porque cuando tienes miedo, no tienes autoridad, buscas seguridad, buscas a alguien que te diga cómo dirigir tu vida, cómo guiarla, qué tienes que hacer para sentirte mejor, para vivir mejor, etc. Entonces eres controlable y manejable. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, son uno de los medios más usados para mantenernos en miedo constante. Si os dais cuenta, cada vez que empieza el noticiero, o de lo único que hablan en las noticias es asalto, crisis, guerra, enfermedad, etc. Y siempre los dan en momentos clave. A la mañana recién despertado, a la hora de comer al mediodía o a la noche antes de dormir. Que es cuando tu mente subconsciente está mucho más susceptible. ¿Para qué? Para programar tu mente, instalar el miedo completamente y que te domine y no te deja pensar con claridad, no te deje vivir con plenitud, etcétera, etcétera, etcétera. Al final o vives desde el miedo o vives desde el amor. Desde los dos puntos no se puede vivir. Y al sistema le interesa mucho mejor tener a la humanidad llena de miedo porque es mucho más manejable y susceptible. Y los medios de comunicación son una herramienta muy utilizada para impregnarnos de miedo. Y si os dais cuenta, justo después de las noticias, que te salen los anuncios te venden esa falsa seguridad, esa falsa solución de que con una pastilla, de que con un seguro, de que si compras esto te vas a sentir mejor, te vas a sentir más feliz, te vas a sentir más pleno, cuando lo contrario a eso. O sea, nada externo te va a quitar ese miedo, ni te va a dar más seguridad, ni te va a dar más felicidad. Primero te bajan la vibración y luego cuando estás más susceptible te venden la supuesta solución, que de solución no tiene nada, simplemente es para que sigas siendo manejado y programado a como ellos quieran que tú vivas, para que no puedas ser un libre pensador. Sigues cayendo en su juego. El miedo es una de las
manipulaciones más poderosas que existen en la sociedad. No necesita cadenas ni nada de nada de nada. Simplemente lo que necesita es impregnarte de miedo. Y si estás impregnado de miedo, eres manipulable y dirigible hacia donde ellos quieren. Porque cuando estás lleno de miedo, no piensas libremente, no piensas con claridad, no interiorizas en ti. Vives en automático completamente y siguiendo las órdenes y las directrices que te marcan los demás. Desconectas de ti, desconectas de tu gran poder, desconectas de la verdad, desconectas del amor. Cuando vives en miedo constante, eres dirigido todo el tiempo sin darte cuenta. Porque como buscas a alguien que te salve o que te diga cómo salir de ahí en todo momento, obedeces sin rechistar, sin pensar, sin cuestionar, creyéndote que todo lo que te dicen es verdad. Cuando existen las dos caras, existe la cara A y la cara B. Existe la cara de las cosas que te pueden gustar menos y la cara de las cosas que son maravillosas. Pero tú eliges en dónde enfocarte y qué mirar. Existen las dos caras, la luz y la oscuridad. Y si vives en miedo constante, estás enfocado en la oscuridad plenamente. Por ende, donde va tu foco es donde creas tu realidad. Y es lo que más experimentarás en tu vida. Porque solo ves eso, no quieres ver con claridad la luz. Solo te enfocas en las tragedias, en que la vida es mala, en que es un castigo, cuando realmente no es eso. La vida es una experiencia y todo tiene que pasar, tanto lo que te guste más como lo que te guste menos. Pero según en donde tengas tu foco, percibirás más de unas experiencias o de otras, atraerás más de unas experiencias o de otras. Entonces, si estás enfocado en miedo 24/7, que es lo que el sistema quiere, solo atraerás y solo verás todo lo que no te gusta de la vida. Por ende, solo te fijarás en crear situaciones desagradables en tu día a día. Porque el miedo no te deja crear, no te deja soñar, no te deja ver lo maravillosa que es la vida, no te deja ver realmente quién eres, conectar a ti y realmente ver qué es lo que sí quieres hacer, qué es lo que sí te gusta, qué es lo que sí te apasiona y vivir desde ahí, desde tu esencia. Por eso el miedo es una de las herramientas más utilizadas por el sistema para adoctrinarte de la manera que ellos quieran que vivamos. Porque es la mejor manera de controlar a las masas, tenernos llenos de miedo. Porque cuando la gente siente miedo, se deja dominar, no piensa con claridad. Entonces es dirigido como ellos quieren. Porque un humano consciente que vibra en amor no puede ser manipulado. Porque sabe perfectamente cómo es la vida y cómo cada uno juega su papel. El miedo también está en la educación, en las instituciones, en las religiones. Si os dais cuenta, nos enseñan más a obedecer que a pensar, a memorizar que a cuestionar. En muchas religiones se utiliza el castigo divino para dirigir y dominar a millones de almas, diciendo que Dios te castigará, que Dios se enfadará, que Dios te juzgará. ¿Y realmente creéis que Dios, que es el creador de todo y de cada uno de nosotros, y que habita en cada uno de nosotros, que es amor infinito, tiene ira, tiene ego, para enfadarse, castigarnos o juzgarnos, cuando Él siempre nos perdona y nos abre las puertas para que volvamos a Él, para que volvamos al amor, para que volvamos a casa? ¿Realmente creéis que el amor es compatible con el juicio? Juzgar, el enfado, castigar, no tiene nada que ver con el amor. Son acciones y emociones oscuras y negativas. El amor te libera, el amor perdona. El amor
te abraza. Y Dios es eso. Con eso no quiere decir que tengan nada en contra de las religiones. Simplemente creo que las religiones hoy en día están manipuladas por el humano, por el ego humano. Que las religiones en sí son mucho más puras de lo que hoy en día se muestran. Que las religiones en sí son amor, son unidad, son libertad, son familia. Y no separación, juicio y castigo como hoy en día se están transmitiendo. Respeto mucho las religiones y sé que realmente, o desde mi punto de vista mejor dicho, que las religiones son algo puro, algo lleno de amor. Porque todo lo que ha creado Dios es puro y lleno de amor y lleno de libertad. No con juicio, no con castigo, no con enfado. Porque eso solo forma parte de la oscuridad, no de la luz. Porque como bien os digo, Dios no castiga, Dios no juzga, Dios ama. Dios simplemente es amor infinito. Ama sin condiciones, sin límites, sin etiquetas. Somos nosotros como humanos que día tras día ponemos condiciones al amor. Y un amor con condiciones no es amor, es apego. Porque un amor lleno de oscuridad no es amor, es oscuridad. Porque la luz que representa el amor, llena de oscuridad, ya no es luz, es oscuridad. Cuando tú amas realmente, amas libremente, sin obligar, sin juzgar, sin criticar, sabiendo que cada uno tiene sus procesos, que cada uno está viviendo su vida y que todos tenemos derecho a equivocarnos, porque somos humanos. Por eso el amor es perdón y es libertad. Dios te invita a seguirle, a despertar, a vivir en amor, pero no te obliga. Por eso nos dio el libre albedrío, para que elijamos vivir la vida, esta experiencia, como a nosotros más nos guste o como nosotros más queramos. Dios no obliga, Dios te invita, pero no obliga, porque Dios es amor. El que obliga es el humano poniendo esas palabras en su boca, diciendo que Dios dice eso, cuando realmente no es eso. El amor es libertad, el amor es perdón, el amor no es miedo, el amor no es castigo, el amor no es juicio, el amor es libre. Dios te invita a recordar quién eres. Conciencia, luz, alma, energía. Dios es energía pura, amor incondicional, conciencia eterna. Y el amor no amenaza, el amor libera. Dios no amenaza, Dios te enseña el camino del amor, pero no te obliga, te deja elegir, te deja el libre albedrío, para que tú decidas si quieres vivir desde un camino o desde otro, lleno de luz o lleno de oscuridad. Por eso Dios no castiga, Dios siempre tiene los brazos abiertos para perdonar, para abrirte la puerta de su casa para que regresemos, para que vivamos llenos de amor. La vida no castiga, la vida te refleja, el universo no juzga, el universo te enseña. Las leyes universales, la ley de vibración, la ley de causa y efecto, la ley de atracción, etc., están funcionando en todo momento. Y el que te castigas de alguna manera eres tú mismo, porque según la causa que tú hagas tendrás un efecto. Porque las leyes universales funcionan en todo momento, sepas de ellas o no. No es Dios que viene a castigarte, eres tú que con tus actos atraes tus consecuencias. Si tienes actos buenos, las consecuencias serán buenas. Si tienes actos no correctos o incorrectos, tendrás consecuencias que no te van a gustar. Adversidades siempre habrán en la vida porque en eso forma el juego de la vida. Simplemente, según las causas que tú tengas, tendrás más efectos, de un sentido o de otro. Según cómo tú vivas, el universo te reflejará más de una cosa o más de otra.
Si tú eres una persona que actúas incorrectamente todo el rato, pues los efectos que vas a recoger, cosechar, no te gustarán. En cambio, si tú siembras amor, cosecharás más amor en tu vida. Todo depende del estilo de vida que tú lleves. No es que Dios venga con una varita mágica y te castigue porque no has obedecido. No. Dios es amor. Dios es libertad. Y Dios vive en cada uno de nosotros. ¿Os pensáis que Dios se castigaría a Él mismo? No. Simplemente son las leyes universales que trabajan en todo momento, sepas de ellas o no sepas de ellas. Pero claro, como coger responsabilidad de que todo lo que sucede en nuestra vida es nuestra responsabilidad, es de valientes y a veces duele, es más fácil tirar balones fuera, ¿no? Y que son otros que me castigan y son otros que me hacen y son otros, etcétera, 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 etcétera. Cuando realmente no es así. Pero claro, ¿cómo nos han educado de esta manera? El sistema funciona para adoctrinarnos de esta manera, etcétera. Nos han llenado de la creencia de que los responsables son los demás y no uno mismo. Detrás de todos estos miedos, uno de los miedos más grandes que hay es el miedo de la muerte. Nos han enseñado a temer la muerte como si fuera el final. Cuando sí, el cuerpo se muere, pero tú no eres el cuerpo, tú eres conciencia, tú eres alma, tú eres energía. Y la energía no muere, trasciende, se transforma. Lo único que se muere es el cuerpo, que el cuerpo lo único que es un vehículo o un traje para vivir en este mundo físico y terrenal. El alma es eterna, la energía es eterna, la conciencia es eterna. Y otra cosa que nos han vendido con la muerte es el miedo al infierno. Pórtate bien o arderás en el infierno. Actúa bien o arderás en el infierno. Dios te castigará y arderás en el infierno. ¿Realmente os pensáis que la energía, el alma, la conciencia, que no tiene forma, puede arder en un infierno? ¿Se puede quemar con el fuego? Lo que podría quemarse es el fuego. Por eso cuando tú te quemas con un fuego sientes el dolor. Porque es el cuerpo el que siente el dolor del fuego, porque es el cuerpo el que tiene forma y puede quemarse. Si el cuerpo muere y lo eterno es la energía, la conciencia, el alma, el espíritu, ¿cómo puede quemarse algo que no tiene forma? ¿Cómo puede quemarse la energía? No puede arder la energía, no puede arder el alma, no puede arder el espíritu y la conciencia. Pero claro, si nos venden la moto de actúa bien, porque si no arderás en el infierno cuando mueras, pues la gente, las personas son mucho más maneables hacia donde quiere el sistema, hacia donde quieren los demás. Es la mejor manera de controlar y dominar a las personas, llenándolos de miedo. Cuando realmente el infierno y el cielo, desde mi punto de vista, son estados mentales en los cuales vivimos hoy en día, o sea, en nuestra vida diaria. Si tú estás lleno de miedos, de preocupación, de ansiedad, de inseguridad, etc., estás viviendo en un infierno constante. En cambio, si tú estás lleno de positividad, de alegría, de amor, de felicidad, de paz, estás viviendo en un cielo constante. Desde mi punto de vista, el cielo y el infierno no se viven cuando mueras, se viven ahora, en esta vida. Porque, repito, cuando tú mueres, que lo que muere es el cuerpo, tú serás eterno toda la vida, tu esencia, tu alma, tu conciencia, tu espíritu, tu energía es eterna para siempre, simplemente cambia de forma, ir a otro plano o yo que sé dónde, pero somos eternos, viviremos otras experiencias o lo que sea, pero algo que no tiene forma no se puede quemar. Intenta quemar el aire, a ver si puedes quemarlo. ¿A que no? Pues es lo mismo. Nos programan para reaccionar, no para crear. Para consumir, no para conectar. Para obedecer, no para sentir.
Pero desde mi punto de vista, el verdadero despertar comienza cuando empiezas a cuestionártelo todo, cuando empiezas a salir de esa vibración del miedo, que es una vibración muy densa, que lo único que te hace traer es circunstancias densas en tu vida, oscuras. Cuando tú empiezas a cuestionártelo todo y empiezas a creerte lo que tú quieres creerte, no todo en esta vida, o sea, tú dentro tuyo tienes un radar realmente si quieres escucharte para saber realmente qué es real y qué no es real. Lo que pasa es que si vives en automático, te crees todo lo que te dicen y actúas según todo lo que te dicen. Aunque tú en tu mente digas, no, yo me creo lo que yo quiero, yo actúo como a mí me da la gana, no es así. No te engañes a ti mismo, porque yo también había estado ahí. O sea, yo era una persona súper adoctrinada, súper dormida, que en el fondo me creía todo, pero yo decía, no, yo creo lo que yo quiero, yo dirijo mi vida como yo quiero, yo soy la que tiene las riendas de su vida, cuando realmente no era verdad. Porque cuando más fardas de algo, es cuando realmente más carencia tienes en eso. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y yo vivía en eso. Yo cojo las riendas de mi vida, yo creo lo que yo quiero, yo vivo mi vida como a mí me da la gana. Y más lejos que eso, era dominada, adoctrinada, hasta más no poder, hasta que toqué fondo ya. Pero esa última vez que toqué fondo fue un boom. Todo esto no es así. Y quiero saber la verdad, y ahí fue cuando empecé a buscar la verdad en mí y fuera. Pero primero en mí. El miedo es la prisión del alma y el amor es la llave que la libera. Nos enseñaron a temer, pero vinimos a amar. Nos enseñaron a sobrevivir, pero vinimos a vivir y a sentir y a experimentar. Cuando eliges el amor, confiar, elegirte a ti una y otra vez, el miedo ya no puede manipularte. Los medios, las instituciones, las creencias impuestas, etc., ya no pueden manipularte. Nada ni nadie puede manipularte. Ahí es cuando realmente eres dueño de ti mismo. Cuando dejas de sentir miedo. Cuando dejas de ser dominado por el miedo. Dios no castiga, el universo no juzga, la muerte no existe. Solo existe transformación, evolución y aprendizaje. Recuerda, el sistema se nutre de tu miedo y el alma se nutre del amor. Y cuando te alineas con el amor, vuelves a ti, vuelves a la verdad, vuelves a Dios. Cuando vuelves al amor, recuperas tu poder y nadie podrá manipularte nunca más. Porque el alma no muere, el espíritu no se apaga, el amor es eterno, Dios no castiga, Dios no juzga, el universo no conspira contra ti, solo refleja tu vibración. Y cuando eliges el amor, todo cambia. Así que familia, espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, haber transmitido bien el mensaje. Os deseo lo mejor, os deseo que salgáis de esa vibración, de esa situación de miedo constante. Es liberador, realmente, vivir desde el amor. Te quitas esa presión de buscar en todo momento ese suceso fatídico que va a pasar en tu vida, porque sí, adversidades pasarán siempre, pero es mejor enfocarte en el amor, en la paz, en las cosas bonitas y en las situaciones bonitas. Porque si te enfocas en el miedo, vives en ansiedad constante, en desesperación constante, en dolor constante. Y es horrible, porque, como bien os he dicho, es cuando más manipulados somos, cuando no pensamos por nosotros mismos y vivimos más en automático. Vivir desde el amor es liberador, es cuando conectas en ti, cuando crees en ti profundamente y cuando realmente no te crees nada, simplemente escuchas y decides
qué para ti es real, qué no es real, qué es lo que tú quieres creer y qué es lo que no quieres creer. Porque todos somos distintos y todos creeremos cosas distintas. Y está bien, porque por eso somos distintos, para que cada uno viva desde su propia esencia. Pero recuerda, Dios es amor, es libertad, es perdón. Así que muchas gracias por seguirme hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os quiero mucho, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Besos para todos. Chao, hasta el próximo vídeo.